Hola, buenos días a todos y a todas. Y si hay alguien online, pues también a las personas online. Hoy vamos a tener otro seminario del proyecto de cooperación que estamos liderando, que se llama Recuperación de suelos urbanos, periurbanos y mineros mediante enmiendas orgánicas y biochar, que investiga sobre el secuestro de carbono y la retención de agua como herramientas para mitigar el cambio climático. El acrónimo del proyecto, porque decirlo todo cada vez se nos va el día, se llama SECCHAR y está financiado por una convocatoria Link Global de CSIC. Entonces hoy tenemos el honor de escuchar lo que nos va a presentar Sheila Daniela Pardo, o más bien Daniela Pardo, para ser más corto, que es licenciada en Ciencia Biológica de la Universidad de San Luis, en Argentina, en 2021. Y empezó una tesis doctoral que está a punto de terminar en el Instituto, bueno, doctorado en Biología en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Instituto ¿cómo era? Multidisciplinario de Biología Vegetal, INVIV CONICET. Me sé los acrónimos, pero no del CONICET, en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Su trabajo se centra principalmente en evaluar la eficiencia de las enmiendas de biochar de soja en la remediación de suelos agrícolas contaminados con metales pesados. Así que bueno, vamos a dar paso a Daniela y bienvenida y muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Daniela, yo formo parte del equipo argentino del proyecto del Link Global. En esta oportunidad soy la segunda persona del equipo argentino que viene a hacer una estancia acá en España. Y antes de empezar a hablar un poco de lo que hacemos nosotros, y los resultados que obtuvimos bueno, en todo lo que estuvimos viendo, me gustaría así un poco presentar nuestro grupo y contar qué es lo que hacemos básicamente. Son los integrantes del Grupo Suelo, que nos hacemos llamar. El Grupo Suelo es uno de los grupos que conforman parte del área de contaminantes y biomonitoreo del INVIP, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Y en sí nuestro grupo se enfoca principalmente en buscar herramientas de remediación. Específicamente en este momento estamos trabajando con biochar y cada uno de los integrantes del grupo está enfocado en alguna particularidad del biochar. En mi caso en particular, yo me enfoco más en el efecto del biochar para remediar suelos agrícolas, ¿sí? Con una mirada un poco más con respecto a los suelos agrícolas. Tenemos compañeros que son ingenieros, que ellos buscan más los mecanismos involucrados en la inmovilización, por ejemplo, de los metales en el biochar. Entonces, bueno, nada, un poco presentar a las personas que forman parte de este proyecto, porque además todo lo que voy a mencionar ahora fue hecho en conjunto y bueno, estos resultados sí son resultados de todos. A este seminario le pusimos el nombre de Uso de enmiendas de biochar para mejorar la calidad de los suelos agrícolas contaminados con metales pesados, como una simplificación, ¿sí?, del título de mi tesina, en realidad. Pero nos pareció como correcto que este título abarcara, digamos, todo lo que voy a mencionar a continuación. En sí, para arrancar, mencionar algunos objetivos. Los primeros objetivos, que son evaluar el efecto de la aplicación de biochar producida a partir de rastrojos de soja y en 3 temperaturas diferentes, sobre la movilidad de 4 metales pesados, que son el cadmio, cobre, plomo y zinc, en suelos agrícolas contaminados con estos metales. Por otro lado, también nos interesa evaluar la productividad y la seguridad alimenticia de cultivos que vamos a realizar en esos suelos que van a estar enmendados previamente, y también determinar algunos parámetros relacionados con la calidad del suelo, en este caso parámetros microbiológicos y parámetros de físico-químicos del suelo. Y el último objetivo está remarcado en negro porque es el en el que más me voy a enfocar hoy en la presentación. De los 3 objetivos anteriores, ya Julieta un poco mostró los resultados previamente. Yo, si bien voy a mencionar algunas cosas, en sí me voy a enfocar sobre todo en el último objetivo, que es establecer el impacto de microorganismos promotores del crecimiento vegetal sobre la inmovilización de los metales y la estructura y función de las comunidades de microorganismos edáficos. Esto quiere decir básicamente que nos interesa ver si el agregado de microorganismos promotores de crecimiento vegetal potencia el efecto remediador del biochar. Estos son todos los objetivos que están puestos en mi tesis doctoral y son los objetivos de nuestro equipo.
Entonces, para vincular esta tesis con el proyecto, lo que vamos a hacer es complementar todos los resultados que obtuvimos con los objetivos del proyecto, que es con una perspectiva de captura de carbono en el suelo y la mitigación del cambio climático. Bien, cuento muy brevemente cómo es la estructura del plan y más o menos en dónde estamos. El plan se divide en etapas, en tres etapas. La primera etapa consiste en la enmienda e incubación de los suelos contaminados con biochar. Una segunda etapa implica el desarrollo de un cultivo, en este caso cultivo de soja, en estos suelos enmendados en la etapa 1. Y por último, en la etapa 3 implica el desarrollo de un cultivo de soja, pero con la aplicación de biofertilizantes. En este caso, como mencioné, nos vamos a enfocar más que nada en la etapa 3. La etapa 1 y 2 ya está realizada, los resultados ya fueron expuestos previamente. Bueno, la etapa 1, que era la etapa de enmienda e incubación de los suelos, voy a explicar muy rápidamente y tratar de no detenerme en los detalles. Si hay alguna duda, después me lo pueden consultar. ¿Cómo fue el diseño de este experimento? En sí, lo que hicimos fue recolectar suelos contaminados con metales pesados en Río Cuarto, que es una ciudad de Córdoba, Argentina. Estos suelos contaban con concentraciones elevadas de cadmio, cobre, plomo y zinc. Estos valores que se encuentran en verde representan los valores establecidos por la normativa argentina para uso de suelos agrícolas, que es la Ley de Residuos Peligrosos, y los valores que están en rojo son las concentraciones que encontramos nosotros en un estudio preliminar que realizamos en estos suelos. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, para el plomo y el cadmio, las concentraciones están por encima de lo establecido por la ley. Que, bueno, en este caso, como nuestro interés es de uso agrícola, es importante considerar sobre todo estos dos metales. En simultáneo, lo que hicimos fue producir biochar a partir de rastrojos de soja. Este biochar fue producido a tres temperaturas diferentes y posteriormente armamos una serie de tratamientos. En este caso son 7 tratamientos, cada tratamiento de 8 réplicas y aproximadamente 9 kilos de sustrato cada uno. El porcentaje de enmienda que utilizamos fue del 5% y este porcentaje fue obtenido gracias a un estudio preliminar realizado por una de las integrantes del grupo, en donde se estableció que un porcentaje del 5% de enmienda era, peso en peso, perdón, era eficiente para la inmovilización de los metales. Estos tratamientos son, los tratamientos que armamos son el control, que corresponde a un suelo cuyas características es similar a los suelos agrícolas contaminados, que nosotros le denominamos SAC por las siglas. El suelo SAC sería el segundo tratamiento y después un tratamiento por cada biochar producida a su temperatura correspondiente. Es decir, uno de biochar a 300, uno de biochar a 400 y uno de biochar 500. Y además incluimos dos tratamientos a los cuales les llamamos mezcla. La mezcla es literalmente una mezcla entre los suelos agrícolas contaminados con un 10% de los sedimentos del depósito. Los sedimentos del depósito son suelos que funcionan como fuente de contaminantes. Es el sitio donde está focalizada la mayor contaminación. Em, Uno de los integrantes del grupo trabaja con estos suelos, entonces nos pareció importante, por un lado, ver el efecto del biochar en suelos más contaminados y por otro, hacer una especie de simulación a futuro de qué pasaría si no se actúa en ese sitio y si estos sedimentos del depósito actúan como fuente de contaminación para suelos aledaños. Una vez que teníamos ya el armado de todos los tratamientos, lo que hicimos fue incubar estos suelos en oscuridad durante un año a el 65% de la capacidad de retención de agua. Trimestralmente fuimos recolectando muestras de suelo para determinar parámetros físico-químicos de suelo, pH, conductividad, porcentaje de materia orgánica, carbono, nitrógeno total y la estabilidad de los agregados, y también para determinar parámetros microbiológicos de los mismos. Y por último, lo más interesante y lo más relevante, determinar cuál es la concentración de los metales a lo largo de la incubación y cómo es la movilidad de los mismos en esto. Esta determinación ya fue realizada, esta etapa se realizó en el 2023
y los resultados de estas determinaciones fueron expuestos por Julieta. Si bien los voy a mostrar un poquito, pero en sí no me voy a detener en esto. Bueno, en la etapa 2 es, como mencioné, el desarrollo de un cultivo. Una vez que terminamos el periodo de incubación, lo que hicimos fue realizar un cultivo de soja en estos suelos. La cosecha se realizó, perdón, la siembra se realizó en diciembre de 2023 y se dejó un ciclo completo del cultivo considerándose el estadio R8, que es básicamente luego de la producción de los frutos, la planta entra en periodo de senescencia y en ese momento se considera que, bueno, ya completó su ciclo. En este cultivo lo que nosotros hicimos fue separar a la planta, a cada una de las plantas, en órganos. En esta imagen nosotros estamos recolectando las raíces, que es, si bien el órgano más problemático a la hora de recolectarlo, porque primero hay que tener mucho cuidado de no romperlo, no sabemos cuánta cantidad representativa estamos tomando de la planta, entonces es bastante complejo el periodo de cosecha. Y de este cultivo lo que hicimos fue determinar parámetros productivos, biomasa, número de semillas, cantidad de vainas, estadio, altura, supervivencia, y concentración de metales que las hicimos por XRF, con un equipo que presentamos, que tenemos en Argentina, y en ICP. Por eso me quedé medio desconfigurado, por eso estaba la bandera española. Pero esos análisis se hicieron acá el año pasado y bueno, nos acaban de llegar los resultados. Y todo esto también ya está realizado. Entonces, habían quedado algunos análisis pendientes de la etapa 2 que tenía que ver con los parámetros en el suelo. Y aprovechando que hace casi un mes estuvimos en un congreso, voy a contar un poco los resultados. En este caso, estos son los resultados que llevamos al Congreso SWITMA en Pisa a principios de mes. En este caso, nosotros nos enfocamos específicamente en el tiempo post cosecha, ¿no? Que es el que está marcado con la flecha. Y lo que vamos a ver en este caso son las concentraciones de los metales. Tenemos, por un lado, en la fila de arriba, lo que corresponde a la concentración de los metales en la fracción 1, que es la fracción biodisponible. Y en la fila de abajo tenemos la concentración en la fracción 4, que es la fracción asociada a materia orgánica. Ahora, no mencioné bien, cuando hablo de fracción, no sé si queda claro, pero por las dudas lo voy a aclarar, de que la técnica que utilizamos para determinar la concentración de los metales en suelos es TESIER, que es una extracción secuencial, donde vamos obteniendo concentraciones del metal en distintas fracciones del suelo. Entonces, hacemos extracciones literalmente secuenciales y sucesivas, en donde arrancamos, partimos de una extracción débil del metal y vamos aumentando la agresividad. Y se considera la fracción 1 y 2 como las fracciones biodisponibles. Y la fracción 4 asociada a materia orgánica, nosotros la incorporamos porque justamente estamos trabajando con biochar. Entonces, todo lo que veamos reflejado en la fracción 1 tendría que coincidir con lo que vemos en la fracción 4. Ahora, si analizamos solamente la última columna de cada uno de los gráficos, de la primera fila, que es la fracción biodisponible, vemos que en los tratamientos con biochar, que corresponden a estas últimas 3 barras, una reducción significativa de la concentración del metal. En este caso, no está el cobre, no sé si se habrán dado cuenta, pero esto tiene que ver con que los límites de detección del equipo no detectaban la cantidad de cobre y esto habla un poco de el lugar, la fracción en la cual se encuentra el metal. En el caso del cobre, claramente no está biodisponible y por eso no lo pudimos detectar en esta fracción. Entonces vemos que, por ejemplo, para el plomo, para el cadmio, y eso, que estos son los que más nos interesan, y para el zinc hubo una reducción significativa de la concentración de los metales. Y en la fracción 4, lo que observamos es lo opuesto, un incremento en todos los tratamientos con biochar de la concentración del metal. Entonces, ¿esto qué nos indica? Básicamente que todo lo que se reduce del metal en la fracción 1 lo encontramos en la fracción 4 porque el metal está absorbido en el biochar, ¿sí?
Y este comportamiento se observa desde el inicio de la estabilización hasta el final e inclusive post cosecha, que es, bueno, un poco los resultados estos. Con respecto a los parámetros microbiológicos, en este caso hablo un poco de la hidrólisis del FDA, que es un parámetro que es un indicador de actividad microbiológica general de los suelos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en el tiempo también, estos son todos resultados del Congreso, por eso están puestos como en todos los tiempos. Lo que vemos es una reducción en el tiempo de este parámetro, pero encontramos diferencias significativas al inicio y al final, o al final, mejor dicho, después de la primera cosecha. Y en el caso de la actividad de deshidrogenasa, observamos lo opuesto, un incremento en la actividad de esta enzima con diferencias significativas en tratamientos con biochar al final de la estabilización y post cosecha. Y asociamos estos resultados un poco a la incorporación del biochar en los suelos, porque esta enzima está involucrada en el ciclo del carbón. Para el resto de los parámetros microbiológicos, que es actividad de glucosidasa, fosfatasa ácida, y ureasa, no se encontró influencia del biochar sobre las actividades de estas enzimas. Y nos queda pendiente un estudio que es la estructura de las comunidades microbianas, que es el perfil de ácidos grasos fosfolipídicos, que nos va a permitir determinar un poco la diversidad de microorganismos que están en el suelo. Bueno, y por último, para mostrar un poco de los resultados de esta etapa, así pasamos a la etapa 3, lo que corresponde a parámetros físico-químicos, pH y conductividad. Se observó desde el inicio un incremento en estos parámetros para todos los tratamientos con biochar que se siguen manteniendo inclusive poscultivo. Y en el caso de la conductividad eléctrica, lo que se ve es que el único tratamiento que parece tener diferencias significativas con el resto es el biochar de 400, pero sí observamos esta misma tendencia del incremento de la conductividad eléctrica en los tratamientos con biochar. Y bueno, ahora sí voy a empezar a desarrollar un poco más la última etapa de este proyecto, que es el desarrollo de cultivos con la aplicación de biofertilizantes. Bueno, en esta etapa tuvimos que tomar muchas decisiones porque, ¿qué nos pasó? En el primer cultivo no tuvimos buenos resultados en la productividad de la soja, entonces no, no teníamos muy en claro cuáles eran las razones por las cuales las plantas no crecían bien, porque ni siquiera los tratamientos control daban buenos parámetros. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar la supervivencia. En este caso, nosotros partimos de 7 tratamientos y lo que observamos es que en el tratamiento de la mezcla no hubo supervivencia, ni siquiera en los que estaban enmendados con biochar. Entonces, para este segundo cultivo decidimos quitar ese tratamiento. Y otra de las dudas que se nos planteaba es que puede ser que la variedad de soja utilizada ese año no haya sido buena. Entonces lo que hicimos fue incorporar una variedad con alguna resistencia. En este caso, una variedad que es resistente a la salinidad. Y además, como no teníamos en claro tampoco si la baja productividad había sido una cuestión de contaminación de los suelos, no sé, una complicación en la simbiosis rizobio y planta para producir, para fijar nitrógeno, teníamos muchas variables que podían volvernos a dar el mismo resultado que antes. Entonces, para tratar de incluir la mayor cantidad de variables, lo que hicimos, además de esto que estoy mencionando, fue dividir cada uno de estos tratamientos en 3 grupos. Estos grupos les denominamos N, A y B. En el caso del grupo N, lo que se hizo fue tomar una fracción de cada una de las macetas de cada tratamiento y no se le aplicó nada. Se dejaba igual que en el cultivo anterior, para tener una representación de lo anterior, porque no teníamos en claro bien cuál era la razón por la cual había dado baja productividad. Y los tratamientos A y B, los grupos, perdón, A y B corresponden a grupos en los cuales se aplicó el biofertilizante. En el caso de A se aplicó un pool de microorganismos promotores de crecimiento vegetal, y en el caso de
el grupo B solo se aplicó el Rhizobio para de esta manera tratar de abarcar la mayor cantidad de variables posibles a la hora de evaluar los resultados. Entonces, para que quede un poco más claro, mantenemos los 5 tratamientos originales, sacamos a la mezcla porque no hubo supervivencia, pero cada uno de los tratamientos ahora está subdividido en 3 grupos. Un grupo sin nada, un grupo A y un grupo B. Y utilizamos estos indicadores para poder identificar las macetas, porque eran muchas cantidades de plantas. Y como hacíamos mediciones semanales, era muy difícil localizarlos. Entonces usamos la distinción de tratamiento por color y la distinción de los grupos por A y B, y en el caso del N no le pusimos nada, era solo el ganchito. Bueno, al igual que en el cultivo anterior, se determinaron parámetros productivos, los mismos parámetros que ya mencioné, pero además se incorporó em, medir la respiración de los suelos en esta etapa. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente fue un sistema bastante artesanal, basado en bibliografía, en donde tenemos un sistema le decimos collar, que va inserto en la maceta, y este tubo tiene perforaciones que permite el ingreso, bueno, del sistema, la expansión del sistema radicular, ¿sí?, de la planta. Y inserto en este collar bueno, sí, se inserta literalmente lo que mencionamos como capuchón, que es un cilindro conectado a un equipo que lo que hace es medir el flujo de dióxido de carbono en ese volumen que ocupa este sistema, ¿sí? Cada vez que íbamos a tomar mediciones, lo que hacíamos era medir esta altura y la altura interna del collar para poder calcular el volumen y después corregir los valores cuando tuviéramos que hacer los análisis posteriormente. En este caso, estas mediciones se hicieron cada 10 días durante todo el cultivo. No se incluyó al tratamiento sin letra porque en un principio eh, incluirlo era solo para asegurarnos de que el problema era la variedad de la raíz y no íbamos a analizar las plantas, era solamente para no quedarnos con esa duda, pero como dieron también las plantas, al final lo terminamos usando y terminamos conservando todo. Pero bueno, para este parámetro en particular no incluimos ese tratamiento N, ese grupo N, y en cada una de las mediciones que realizamos en estos suelos, medimos la temperatura del suelo, la temperatura ambiente, la humedad y la presión atmosférica de ese momento. Entonces ahora voy a empezar a hablar un poco de los resultados. Ya con esta imagen se adelanta bastante con qué nos vamos a encontrar, cómo cambia de un año. En este caso, este es el primer cultivo realizado del 2023 al 2024. Y este es el segundo cultivo del 2024 al 2025, y ya vemos una diferencia muy grande, ¿sí?, en la productividad, en el tamaño, en básicamente todos los parámetros. Así que voy a detenerme muy brevemente en cada uno de estos parámetros. Si analizamos, por ejemplo, el estadio y la supervivencia, nosotros medíamos semanalmente la altura de las plantas y el estadio para tener un registro de cómo iba evolucionando el cultivo a lo largo del tiempo. Entonces, creamos estos gráficos comprimiendo los estadios en 3 categorías, que eran vegetativo, reproductivo y muertes, básicamente, y los distinguimos por colores. Estos datos se recolectaron durante 10 semanas. Estas 10 semanas se hizo hasta la semana 10 porque fue el momento en donde las plantas ya no crecían más en altura. Pero básicamente las plantas estaban en periodo reproductivo. Y la semana 1 no se considera la semana donde hicimos la siembra, sino cuando ya teníamos una altura más o menos medible, considerable, unos 5 o 10 centímetros. Entonces, el primer gráfico representa el primer cultivo, ¿sí?, los estadios en el primer cultivo, y el segundo, el del segundo cultivo, ¿sí? Y estos son cada uno de los tratamientos. Entonces, lo que observamos es, principalmente si analizamos, por ejemplo, el primero, vemos un retraso en el desarrollo, en el sentido de que en el caso del tratamiento control, a partir de la semana 3 ya empieza el periodo reproductivo, cuando en los tratamientos contaminados, en los que sobrevivieron, empieza en la semana 7 o en la semana 5 en algunos casos, ¿sí?
Y miremos los porcentajes de supervivencia. En el caso del control, si bien la supervivencia fue el del 100%, los parámetros que vamos a ver a continuación no fueron tan alentadores. En el caso del suelo sin enmienda de biochar, la supervivencia fue de cero y hubo una recuperación de las plantas a medida que incrementamos la temperatura de producción de biochar con el biochar de 500 como el tratamiento con mayor cantidad de plantas de supervivencia. Y ahora miremos los valores de supervivencia para el segundo cultivo. Si bien esto puede parecer raro, donde pasamos de 0% a 97%, ahora con el resto de los parámetros vamos a ver que en realidad este valor o sea, no lo podemos interpretar solo, sino que tenemos que hacer un análisis en conjunto de todos los datos que tenemos. Porque si bien hubo mayor supervivencia, los parámetros de la biomasa, por ejemplo, en este caso son muy bajos. Pero hubo un incremento notorio en la supervivencia de todas las plantas para este cultivo. Entonces, por ejemplo, estos son los gráficos de altura que realizamos también. Durante las 10 semanas, las líneas representan cada tratamiento y el color corresponde con los tratamientos que había mencionado. El control, el biochar de 500, el de 400, el de 300 y el suelo sin biochar. Lo que vemos gráficamente, y bueno, ya a simple vista, es un incremento en la altura de las plantas, pero lo más interesante es esta distancia entre el control en el primer cultivo con el resto de los tratamientos, que acá se reduce. Y lo que se mantiene en ambos cultivos es que los tratamientos con mayor altura corresponden a los tratamientos con las enmiendas de biochar, arrancando con el biochar de 500, seguido de 400 y el de 300. Y siempre el suelo sin enmienda es el que menor altura tiene. Algunos parámetros de biomasa, en este caso tenemos la biomasa de las raíces y la de los tallos. No vemos grandes diferencias, por ejemplo, entre el primero y el primer cultivo y el segundo en el caso del control. Y estas imágenes sirven más que nada para tener una idea de la densidad de las raíces con las que contábamos en las macetas. Este es el caso del control y este es el caso de una muestra de este tratamiento del biochar de 500. ¿Sí? Entonces, para dimensionar un poco la diferencia entre estas barras. Em, una diferencia grande fue la presencia de nódulos, ¿sí? De un cultivo a otro, y bueno, esto está asociado con justamente la aplicación de los biofertilizantes. En el caso del tallo, bueno, no tenemos imágenes claras, pero sí se ve una recuperación parcial de la biomasa de este órgano, específicamente mejorado en los tratamientos con biochar. Bueno, la biomasa de las hojas, esto ya se distingue a simple vista, ¿sí? Se incrementa en el segundo cultivo. Y lo mismo ocurre con las vainas. Esto, por ejemplo, corresponde a la misma maceta de un cultivo y de otro. ¿Sí? Este es en el primer cultivo y este en el segundo cultivo. Y dentro de los parámetros productivos, lo que más nos interesa a nosotros es lo que está relacionado con los órganos comestibles, que es la semilla. En este caso, el número de semillas y el peso de semillas se incrementa notablemente de un cultivo a otro, y esto es otro ejemplo de la misma maceta, el mismo tratamiento, en un cultivo y en el otro. Ahora, esta es una comparación entre el primero y el segundo cultivo. Ahora, yo mencioné que en el segundo cultivo habíamos dividido cada tratamiento en grupos. Entonces, queremos ver si entre esas divisiones, entre esos grupos, hay diferencias. Y lo que encontramos fue que, por lo menos para la supervivencia y la altura, no hay grandes diferencias entre el grupo N, A y B. ¿Sí? Lo que vemos es, no hay diferencias claras, ¿no? No es que los grupos A siempre se comportan de cierta manera y los grupos B de otra, sino es como muy aleatorio. Y vemos, por ejemplo, en la altura, este es el grupo A, grupo B, grupo N, cada tratamiento vemos que más o menos se comportan de la misma manera. ¿Dónde estuvo la gran diferencia entre los grupos? En
la producción de semillas, ¿sí? El número de semillas y el peso de estas se incrementó en los grupos que tenían algún microorganismo incorporado, tanto en el A o en el B. Y eso se ve notablemente en comparación. Ahora voy a mencionar un poco qué fue lo que obtuvimos con el análisis de respirometría. Si bien fue un poco un lío medir este parámetro, no medir el parámetro en sí, sino analizar los resultados, porque por cada medición que la hacíamos cada 10 días, nosotros teníamos un valor por maceta por tiempo y medíamos por segundo durante 5 minutos cómo era el flujo de dióxido de carbono. Entonces era una base de datos monstruosa. Y lo que hicimos fue básicamente analizar como un pantallazo para ver cómo se comportaban nuestros datos. Entonces, analizamos el flujo de dióxido de carbono a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es un gráfico de tendencias, no tiene ningún análisis estadístico, pero podemos observar, por ejemplo, en esta región, que hay un pico en el flujo de dióxido de carbono. Y este pico, esto está expresado en días, pero esto coincide con el momento del estadio reproductivo de las plantas. Entonces, básicamente lo que estamos obteniendo es que la tasa de respiración se incrementa por el cultivo, no porque hay una mejora en la actividad microbiológica de los suelos, que también puede ser, pero vemos que una vez que la planta muere o entra en periodo de senescencia, vuelve a caer el flujo de dióxido de carbono. Entonces, no podemos hablar en este caso particular de una relación directa con los microorganismos del suelo y la respiración, sino más bien está más relacionado con la presencia del cultivo. Bueno, también otro parámetro que medimos fue el coeficiente Q10, que mide una relación entre la temperatura y la tasa de respiración, donde lo que nos interesa en este parámetro es ver cómo afecta el incremento de temperatura en la tasa de respiración. Y en este caso se hicieron correlaciones y no se encontró ninguna tendencia para ningún tratamiento. Y por último, realizamos un análisis, en este caso sí fue con un estadístico, de respiración en el tiempo, y en este caso fue el acumulado, ¿sí? En todos los tratamientos. Y lo que vemos es que, por lo menos este análisis bastante express, lo que vemos es que encontramos un poco de diferencia entre el control, el biochar de 400 y de 500, con respecto a el suelo sin enmienda y el biochar de 300, que si volvemos al gráfico anterior, vemos que se sigue manteniendo esta tendencia de el biochar de 500 con valores cercanos al de control, seguido por el de 400, de 300 y por último siempre el suelo sin enmienda. Y bueno, como para cerrar, un poco contar el estado de los análisis de esta etapa. En el caso de las extracciones secuenciales, están pendientes porque, como vimos, las plantas se cosecharon en mayo y, bueno, procesar las plantas lleva también su tiempo. Estaba esta estancia, entonces ahora cuando vuelvo a Argentina ya tengo pendiente esta determinación. pH, conductividad eléctrica, ya fue medida para traer justamente una de las muestras y contar con esa variable, y el resto de los parámetros, materia orgánica y todo lo relacionado a parámetros microbiológicos, está pendiente para realizar. Todo lo que está en azul, bueno, es lo que se realiza en Argentina, y lo que está en naranja, podría decirse, es lo que estamos haciendo ahora acá en España, que es carbono y nitrógeno total, y la estabilidad de los agregados del suelo, que en realidad no sabemos si la vamos a poder medir por una cuestión de manipulación de las muestras, así que por eso está pendiente con signo de pregunta. Esos son los análisis en suelo. Con respecto a los análisis en plantas, como yo ya mencioné todos los resultados, todo lo que corresponde a parámetros productivos, si bien faltaría hacer algunos análisis de correlación y análisis estadísticos más finos, si bien estos datos ya estarían como hechos. Y lo que estamos haciendo en este momento es determinar la concentración en los órganos vegetales a partir de mediciones por ICP. En este momento estamos haciendo las digestiones. Literalmente estamos en este momento. Y bueno, eso sería todo.
¿Preguntas? Muchas gracias. Seguramente habrá alguna pregunta. Si quieres, bueno, muchas gracias. Primero decir también que a raíz de la primera estancia de Julieta, la segunda estancia de Julieta y de la tercera contigo, ya, bueno, se ha sacado una publicación que está enviada y otra lista para enviar. Porque, bueno, aprovechar esos proyectitos que no dan mucho dinero, pero sí que dan posibilidad Resultados, datos. de Datos para colaborar y sí. bueno, de lo que no sabemos hacer aquí, lo sabéis hacer allí y, bueno, y se completan los trabajos. Y yo tenía una pregunta sobre la curva, las curvas que has presentado de respiración, ¿no? Sí, Tu ensayo esta. está hecho en condiciones ambientales, no tienes un Sí. control de temperatura. Entonces, la respiración aquí también se ve influenciada por lo que es la temperatura ambiental. Claro, nosotros por eso medíamos la temperatura de la maceta Sí, y ambiental y después corregíamos y calculábamos este factor. vale. Eh, pero en lo que nos pasaba es que, por ejemplo, teníamos días donde estaba nublado o días donde daba el sol, Mm, o como era mucha la cantidad de macetas con las que trabajábamos, arrancábamos a las 8 de la mañana y después terminábamos a las 2 de la tarde, entonces ahí cambia mucho la temperatura. sí, Y tuvimos como mucha variación en temperatura y humedad en ese sentido. Es como que estamos buscando sugerencias también sobre cómo podemos analizar este parámetro porque no observamos bien pues lo que resultados comentas, tan claros y sabemos que tampoco está, no es tan representativo porque justamente es un volumen pequeño en una maceta más grande. Nos pasó, por ejemplo, que llegamos un día y teníamos un sapo metido ahí adentro o claro, estaba todo lleno de cosas hojas. de Entonces esas cosas anécdotas del cambian. campo, Cambian la tasa de respiración. seguramente. O si estaba inundado, por ejemplo. Una de las cosas que se suele hacer en campo es aleatorizar mucho los tratamientos para que ese factor que comentas de que mido ahora y hace 10 grados y dentro de 3 horas hace 25, no te influye los que son en un tratamiento solo. O sea, mezclar mucho la maceta, que yo creo que ya la tenéis mezclada. Sí, Y luego la gráfica que tú comentas, cuando vamos a medir en campo, es lo que pasa con las estaciones. Es decir, hay un óptimum de temperatura donde los bichitos están muy contentos y respiran más y degradan más y que suele coincidir también con etapas de desarrollo del cultivo. sí, eh, y que es probablemente coincide, bueno, no sé muy bien, ¿no? Entre que estáis en otro hemisferio y eso, no te sé decir muy bien cómo el clima influye, pero que si no estás en condiciones controladas, siempre el efecto sobre la respiración es doble. Uno es del ambiente, del entorno, la temperatura, humedad, el control de riego, si te ha llovido encima del riego y tienes más sí. humedad, y otro es el desarrollo de cultivo. ¿Cuál de los dos factores afecta más? Yo tiendo, bueno, y Juan Carlos, que es el que mide respiración más que nosotros, eh, creo que el factor temporal estacional es bastante importante. Sí, nosotros En, consideramos lo mismo. O sea, estamos pensando en ensayos más bien de suelos, en incubación, en claro, tarrito. no en un cultivo a la intemperie Y durante un luego, bueno, periodo tan largo. eso que comentas de la cantidad de datos de la respiración es un problema un poco común. A veces yo veo esa curva, lo que puedes hacer es hacer un integral del área debajo de la curva y sacar un número, que es un poco la respiración acumulada o algo así. Sí, Lo que pasa es que te da un poco también tiene en cuenta de las pendientes, de cuándo se alcanza el pico, con qué pendiente se alcanza el pico. Pero bueno, datos de eso, Juan Carlos y María José han tratado bastantes. Y si necesitas algún consejo, ellos te pueden echar una mano sobre esto. genial. ¿Más preguntas? Pablo. ¿Qué tal? Muy interesante la presentación. Iba a seguir un poco en la línea de lo que ha dicho de las preguntas de Marco de respiración. ¿Teníais también en ese ensayo planta, o sea, macetas control sin planta? No, ¿Dónde hayáis medido no, respiración? no tuvimos ninguna sin plantas. Vale. Nada, es que una cosa es que la respiración tiene un componente autotrófico, ¿no? Raíces y heterotrófico, microorganismos. En un experimento de macetas de tamaño reducido, pues cabría esperar que la contribución autotrófica sea muy importante. O sea, que una parte muy importante de lo que estáis viendo Sí, allí no es tanto respiración. O sea, yo lo lo que, digo porque tengáis un poco de cuidado cuando luego vayáis a interpretar esos resultados claro. como respiración del suelo, como medida de la actividad biológica del suelo, yo pensaría que la contribución que tenéis ahí de respiración de raíces, pues igual es un 70%. Sí, sí. Sí, Bueno, algunas de las macetas
como fueron muriendo durante el proceso, las seguimos midiendo igual y, y bueno, no sé si en este caso ¿Veis una caída muy grande ahí de la respiración? se veía una caída grande, Claro. sí. Sí, Pero deberíamos analizarlo, digamos, estadísticamente claro. para ver si representa justamente esa diferencia con y sin plantas. Nada. Genial, no, si está genial, si era solo eso, que tengáis en cuenta que la Ujú. contribución que vais a tener ahí de respiración de las raíces va a ser muy fuerte en Claro, ese dato de respiración. sí. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Alberto. Muy interesante el trabajo. Quería preguntarte qué pasó con las bacterias fijadoras de nitrógeno, porque tenías varios tratamientos, pero luego no sé los resultados que has tenido, si hay alguna diferencia por el efecto. No, lo único que bacteria. pudimos notar de eso fue esto, una comparación bastante de datos sin nada estadístico de la productividad en cuanto al peso y número de semillas producido por plantas. Vemos una diferencia con los que tenían microorganismos y sin microorganismos. Nosotros, en general, una porción de las raíces con nódulos, en este caso, se las mandamos a otro grupo de Córdoba para que ellos nos hagan un porcentaje de micorrización y, bueno, determinen un poco más esos parámetros. Pero de momento no tenemos resultados específicos de eso. Gracias. ¿Alguien más? Le toca al director cerrar. Muchas gracias, Daniela, por la presentación, que ha sido muy, muy buena. Y nada, yo te quería preguntar por los mecanismos de retención de metales, por qué son más con el de 500 y... Bueno, eso es un poco lo que también llevamos al Congreso para exponer, si bien en esos resultados se enfoca una compañera del grupo, como yo tuve que llevar su póster, me lo aprendí. El año pasado Juli midió, l- por unos equipos, midió mecanismos de absorción y lo que encontraron, bueno, lo que hizo fue tomar una muestra del suelo y separar el biochar del suelo. Y en ese biochar em, se midieron mecanismos por difracción de rayos X y por drift, que no me sale el nombre. Infrarrojo. Sí. Infrarrojo. Bueno, y se encontraron que los principales mecanismos involucrados en la absorción del biochar a los metales era la precipitación y la complejación, y justamente con la formación de precipitados minerales en algunos casos. Entonces, por ejemplo, a ver si vuelvo al de los metales. Ah, no, acá. Por ejemplo, nosotros en la fracción biodisponibles no detectamos niveles de cobre, pero en el análisis de difracción de rayos X sí encontramos precipitados de cobre. Entonces, podíamos relacionar un poco de esa manera los resultados diciendo, bueno, la formación de precipitado en el caso del cobre, el precipitado involucraba un grupo sulfato y los análisis que se hicieron para los bechares implicaron una sal de sulfato de cobre. Entonces, justamente en estos casos puede que no lo detectemos porque los suelos no tienen esos grupos para formar ese precipitado, pero el mecanismo está porque lo detectamos eh, bien, lo detectamos en esta región. Entonces, bueno, yo no muestro, por ejemplo, lo que ocurre en la fracción 2, pero la fracción 2 es la fracción asociada a carbonatos y muchos de los precipitados son carbonatos. Entonces, ahí se ve el mismo comportamiento que en la fracción 4, un incremento en todos los tratamientos que tienen biochar, un incremento de la concentración de los metales. Y de momento, hasta ahora tenemos por lo menos eso. Y está el póster ahí, si lo quieren ir a ver, con esos resultados. Y una publicación en Tiene revisión. publicación, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos aquí el seminario. Muchas gracias una vez más por presentarnos tus datos. Gracias. Y ya, pues nada, te cundan esos últimos Sí. te quedan 2 semanas 2 semanas, sí. aquí y que nada, encantado de recibirte y porque siempre la colaboración con la gente de Córdoba siempre es muy agradable, tanto científicamente que a nivel humano, que eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas para estar aquí
Y nada, hasta el siguiente seminario que lo tenemos en noviembre, pero 16, 18 por ahí. Ah, ya no estoy. Vale. Muchas gracias. Hasta luego.